La madrugada caía pesada sobre el Aeropuerto Internacional de Toluca, una niebla densa cubría las pistas como un manto fantasmagórico, y el silencio era roto apenas por el zumbido distante de motores que nunca deberían estar allí a esa hora confirmado. Señor. La voz crepitó en la radio, era la agente Mónica Reyes infiltrada desde hacía semanas en la torre de control disfrazada como controladora de tráfico aéreo. El Gulfstream G acaba de solicitar autorización de aterrizaje matrícula diplomática. Venezolana código de identificación Cóndor Negro. Arfuch sintió el pulso acelerarse. Cóndor Negro, el nombre susurrado en interceptaciones telefónicas durante meses, la aeronave fantasma que atravesaba fronteras como humo protegida por un laberinto de inmunidades diplomáticas y sobornos estratégicos que alcanzaban los más altos escalafones. Todo había comenzado 8 meses antes cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos anómalos provenientes de una red de empresas fachada con sede en Guadalajara, Empresas Pacífico Verde S.A. Un nombre inocente para una operación que lavaba millones de dólares semanalmente. El dinero fluía a través de exportadoras de aguacate, concesionarias de autos de lujo y hasta una cadena de clínicas veterinarias. La investigación se sumergió profundo. Escuchas revelaron conversaciones codificadas entre un hombre conocido apenas como el Orfebre y sus contactos en Caracas y Bogotá. El Orfebre no traficaba solamente cocaína, su negocio era más refinado, más insidioso: piedras preciosas de conflicto, esmeraldas colombianas manchadas de sangre, diamantes africanos y oro venezolano, todo mezclado con toneladas de fentanilo prensado en laboratorios clandestinos de Jalisco. El CJNG había evolucionado, ya no eran solo narcotraficantes brutales disputando territorios, se habían transformado en una corporación criminal multinacional con divisiones especializadas: logística aérea, lavado de activos, contrabando de lujo, y hasta un equipo de relaciones diplomáticas que corrompía funcionarios de embajadas en toda América Latina. Ricardo el arquitecto Salazar, el verdadero cerebro detrás de esa transformación, había construido un imperio invisible. Excontador de una empresa petrolera, Salazar había traído al cártel algo que nunca tuvo: sofisticación. Él no usaba violencia innecesaria, él usaba planillas Excel, offshores en las Islas Caimán y pasaportes diplomáticos comprados a funcionarios corruptos. Arfuch había pasado meses armando el rompecabezas, cada pieza era conquistada con sangre, sudor y algunas pérdidas dolorosas. El agente Patricio Delgado, uno de los mejores analistas del equipo, había sido encontrado muerto en su apartamento 3 meses atrás, aparentemente suicidio, pero Arfuch sabía la verdad. Delgado estaba demasiado cerca de descubrir la identidad del Orfebre. La venganza no era el motor de Arfuch, era justicia y paciencia. La primera gran ruptura vino a través de Sofía Mendoza, una examante de un piloto del cártel. Sofía, embarazada y abandonada, buscó a Arfuch ofreciendo información a cambio de protección. Ella entregó detalles sobre las rutas aéreas, los códigos de comunicación y, crucialmente, el nombre verdadero del Orfebre: Augusto Ferreira, un joyero colombiano radicado en Guadalajara, dueño de una cadena de tiendas de lujo llamada Diamantes del Sol. Ferreira era ingenioso, usaba sus tiendas legítimas para legalizar piedras preciosas contrabandeadas, emitiendo certificados falsos de origen y vendiéndolas a coleccionistas internacionales desprevenidos. Cada esmeralda, cada diamante llevaba consigo historias de mineros esclavizados, territorios devastados y comunidades destruidas, pero la verdadera revelación vino cuando el analista Bruno Torres, especialista en criptografía, descifró una serie de emails encriptados entre Ferreira y un contacto en Caracas identificado apenas como el diplomático. Los mensajes hablaban de cargamentos especiales y protección bolivariana. Arfuch entendió: estaban usando aviones diplomáticos venezolanos para transportar la carga a aeronaves con inmunidad diplomática que no podían ser inspeccionadas en la mayoría de los aeropuertos internacionales. Era casi perfecto, casi. El plan de Arfuch era audaz y tenía que ser quirúrgico. Él no podía simplemente invadir el aeropuerto y confiscar la aeronave, eso causaría un incidente diplomático catastrófico. Él necesitaba evidencias irrefutables y una justificación legal incontestable. La doctora Claudia Vázquez, fiscal federal y aliada de Arfuch, trabajó incansablemente para construir el marco jurídico. Ella descubrió una brecha si hubiera sospecha fundada de que la aeronave estaba siendo usada para fines criminales y no diplomáticos legítimos. Las autoridades mexicanas tendrían el derecho de inspeccionarla bajo tratados internacionales de combate al narcotráfico, pero ¿cómo crear esa sospecha fundada? La respuesta vino del capitán Luis El Sabueso Rojas, especialista en perros rastreadores. Rojas propuso posicionar sus unidades K
9 lugares estratégicos del aeropuerto durante operaciones rutinarias de seguridad. Si los perros reaccionaban a la aeronave aún sin abordarla directamente, eso constituiría evidencia suficiente para una inspección completa. Era arriesgado. Si los traficantes percibían la operación, el vuelo sería abortado y meses de trabajo se perderían. La operación fue programada para una noche específica elegida por Reyes basándose en interceptaciones que indicaban un cargamento especial programado. Arfuch movilizó 68 agentes especiales, incluyendo tiradores de élite, especialistas en explosivos y negociadores. El Búho Santana comandaba el grupo táctico principal. 12 hombres de las fuerzas especiales equipados con armamento pesado y tecnología de visión nocturna de última generación se posicionaron en hangares abandonados alrededor de la pista designada para el aterrizaje. La teniente Ana Gabriela La Víbora Salinas, especialista en desarmamiento y combate cuerpo a cuerpo, lideraba el equipo de interceptación rápida. Su trabajo era neutralizar cualquier resistencia armada que pudiera estar esperando la aeronave en tierra. La tensión era palpable. A las 23:00 el Gulfstream G apareció en los radares. Elegante, silencioso, letal. Cóndor negro a Torre de Toluca solicitando prioridad de aterrizaje. Misión diplomática. Código rojo. La voz del piloto era calma, casi aburrida. Él había hecho aquello decenas de veces antes. Reyes, en la torre de control, mantuvo la voz firme. Cóndor negro autorizado para aterrizaje en pista 20. Viento favorable. Bienvenido a Toluca. El jet tocó el suelo suavemente con la gracia de un depredador posándose. Los motores redujeron y la aeronave rodó hacia un hangar privado en los límites del aeropuerto, territorio donde normalmente ni siquiera la policía aeroportuaria tenía acceso, pero Arfuch tenía algo que ellos no esperaban: informantes dentro de la propia operación de recepción. Miguel Ángel el Gringo Soto, un agente infiltrado que había vivido 1 año y medio haciéndose pasar por piloto auxiliar del cártel, estaba en el hangar vestido con el uniforme del equipo de tierra. Él había pasado 18 meses construyendo su identidad falsa, participando de vuelos menores, ganando confianza. Mientras el Gulfstream se aproximaba, el Gringo envió un mensaje: paquete confirmado, 6 contenedores, tripulación de 3, sin escolta armada visible. Arfuch respiró hondo. Era hora. Rojas, suelte los perros, ordenó. 3 unidades K-9 fueron liberadas en las proximidades del hangar, aparentemente en una ronda de seguridad de rutina. Los pastores alemanes Max Luna y Thor habían sido entrenados durante meses para detectar no solo drogas, sino también el olor específico de embalajes plásticos industriales usados por el cártel. En segundos, Thor comenzó a ladrar furiosamente en dirección al hangar. Max y Luna le siguieron arañando el suelo, cuerpos tensos. Tenemos reacción positiva, reportó Rojas, activando protocolo de inspección emergencial. Las puertas del hangar explotaron con luz. Reflectores de alta intensidad iluminaron la escena como si fuera de día. 4 vehículos blindados rodearon el Gulfstream. Megáfonos resonaron: Policía Federal, tripulación, salgan con las manos arriba. Esta aeronave está bajo sospecha de actividad criminal. El caos se instaló. El piloto capitán Ernesto Valdés, exmilitar venezolano, intentó reiniciar los motores, pero Santana y su equipo ya estaban posicionados con francotiradores apuntando a los neumáticos y motores de la aeronave. No seas estúpido, Valdés. La voz de Arfuch resonó a través de los altavoces: estás rodeado, no hay salida, entrégate y coopera o esto va a terminar de una forma que nadie aquí quiere. Hubo un largo silencio. Entonces, lentamente la puerta de la aeronave se abrió. Valdés descendió, seguido por el copiloto Ramón Jiménez, y por una tercera persona que hizo congelar a Arfuch, una mujer de traje impecable cargando un portafolio de cuero. Embajadora Altagracia Montero, acreditada como agregada cultural de Venezuela en México. Ella avanzó con confianza absoluta. Esto es un ultraje. Esta aeronave tiene inmunidad diplomática completa. Exijo hablar con mi consulado inmediatamente. Pero Arfuch estaba preparado. Él se acercó, flanqueado por Santana y por la doctora Vázquez. Embajadora, esta aeronave está bajo investigación por sospecha de transporte de narcóticos y bienes ilícitos. Su supuesta inmunidad diplomática no se aplica cuando hay evidencia de crímenes graves. Tenemos autorización judicial para inspeccionar la carga. La máscara de Montero se agrietó por un segundo, apenas un segundo, pero fue suficiente. La Víbora y su equipo invadieron el interior del Gulfstream. Lo que encontraron superó incluso las expectativas más sombrías de Arfuch. 6 enormes contenedores metálicos sellados con cerraduras diplomáticas ocupaban todo el espacio de carga usando herramientas especiales y autorización judicial. Los sellos fueron rotos. El primer contenedor reveló ladrillos prensados de fentanilo, más de 2 toneladas de la sustancia más mortal jamás producida por el narcotráfico moderno, puro, letal, suficiente para matar a
Millones de personas. El segundo y tercer contenedor contenía metanfetamina cristalizada en bolsas industriales, más de 3 toneladas combinadas con pureza de laboratorio farmacéutico, pero fueron los últimos 3 contenedores los que dejaron a todos en silencio dentro, cuidadosamente embalados en espuma protectora, cientos de joyas deslumbrantes, esmeraldas colombianas del tamaño de huevos de codorniz, diamantes en bruto que brillaban, collares de oro precolombino robados de sitios arqueológicos. Relojes Patek Philippe y Rolex valuados en millones, tiaras incrustadas con zafiros, anillos que un día adornaron dedos de oligarcas venezolanos. Era un museo de la codicia, un catálogo de la destrucción humana transformada en lujo. El analista Torres, que acompañaba la inspección, hizo cálculos rápidos. Señor, estimación conservadora, estamos mirando más de $300 millones en mercancía, quizás medio billón si incluimos el valor de mercado negro de las joyas. Arfuch sintió el peso de ese momento. No era solo una incautación, era la detonación de una red criminal que operaba en las sombras desde hacía años. En los días siguientes, los interrogatorios revelaron la extensión de la operación. Valdés, el piloto, se quebró primero bajo presión y, enfrentando décadas de prisión, le entregó detalles completos. Había hecho 17 vuelos similares. En los últimos 2 años, cada vuelo transportaba entre 4 y 7 toneladas de carga ilícita. El dinero era depositado en cuentas offshore controladas por el arquitecto Salazar Montero. La supuesta embajadora era en realidad una exfuncionaria del gobierno venezolano que había sido reclutada por el cártel con promesas de millones. Ella usaba sus credenciales para facilitar los vuelos, falsificando documentos diplomáticos y sobornando funcionarios aeroportuarios en múltiples países. Pero la revelación más impactante vino cuando Miguel el Gringo Soto, el infiltrado, finalmente reunió coraje para revelar su identidad verdadera a Arfuch en privado. Jefe, hay algo que usted necesita saber. Mi nombre verdadero no es Miguel Soto, es Eduardo Salazar. Arfuch se congeló. Salazar, como en soy primo de Ricardo Salazar, el arquitecto. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Él destruyó a mi familia. Mi hermano menor murió de sobredosis de fentanilo fabricado por el propio cártel. Mi hermana, ella fue obligada a trabajar para ellos lavando dinero. Cuando intentó salir la mataron. Yo entré en esto por venganza, pero ahora solo quiero justicia. Arfuch colocó una mano en el hombro del joven. Lo lograste, Eduardo, lo lograste. La operación Cielo Roto no terminó con la incautación en Toluca, fue apenas el comienzo. Usando las evidencias recolectadas, Arfuch y su equipo lanzaron operaciones simultáneas en 17 localidades a través de México. Diamantes del Sol, las tiendas de Augusto Ferreira fueron invadidas. En las bóvedas subterráneas encontraron más de 500 kilos de piedras preciosas contrabandeadas y documentos que vinculaban la operación a políticos, jueces e incluso algunos militares corruptos. Empresas Pacífico Verde tuvo todos sus activos congelados. Las clínicas veterinarias revelaron ser laboratorios de lavado químico donde cocaína era transformada en sustancias legales para transporte y después revertida en el destino final. El arquitecto Salazar intentó huir a Guatemala, pero fue capturado en la frontera gracias a una coordinación perfecta entre agencias internacionales. Cuando fue llevado bajo custodia, él miró a Arfuch y dijo apenas: usted no entiende, por cada organización que destruye 3 nuevas surgen. Esto nunca va a acabar. Arfuch respondió con voz firme: quizás no, pero cada operación como esta salva vidas, y mientras yo pueda salvar una vida voy a continuar luchando. En los meses siguientes, la incautación de Toluca se volvió legendaria en los círculos de aplicación de la ley internacional. Agencias de los Estados Unidos, Colombia, Brasil y Europa solicitaron cooperación usando las evidencias recolectadas para desmantelar células del cártel en sus propios territorios, pero la victoria tuvo su precio. La agente Mónica Reyes fue obligada a entrar en protección de testigos después de amenazas de muerte contra su familia. Ella cambió de identidad y desapareció, sacrificando su vida anterior por la causa. Eduardo Salazar, el infiltrado que arriesgó todo, también fue relocalizado. Arfuch garantizó personalmente que él recibiera una nueva identidad y recursos para recomenzar lejos de México. Arfuch continuó noche tras noche cazando en las sombras, armando rompecabezas, conectando puntos que otros no conseguían ver porque en algún lugar, en otro hangar, en otro aeropuerto, otro vuelo estaba siendo planeado, otro cargamento, otro cóndor negro, y cuando ese momento llegara, Omar Arfuch estaría esperando en la sala de operaciones rodeado por pantallas parpadeantes y mapas cubiertos de alfileres coloridos. Arfuch observaba un nuevo patrón emerger. Interceptaciones recientes mencionaban un nombre en código que él nunca había oído antes: Operación Fénix. El búho se acercó, 2 tazas de café en las manos. Se están reagrupando, murmuró Santana. Más rápido de lo que esperábamos. Arfuch aceptó el café, los ojos nunca dejando las pantallas. Entonces estaremos listos.
Allá afuera la ciudad dormía, pero en las sombras una guerra silenciosa continuaba, una guerra sin fin a la vista librada por hombres y mujeres que eligieron quedarse en la línea de frente entre el caos y el orden. Y mientras hubiera personas como Arfuch Santana Reyes la Víbora y tantos otros anónimos dispuestos a sacrificar todo, la luz continuaría resistiendo contra las tinieblas aun cuando el cielo estuviera roto.